Buenas noches, soy Yajaira Moreira de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen, de la materia Investigación Educativa, Historias de Vida, impartida por el licenciado Líder Lancia. En estos momentos le voy a presentar mi guía de proyecto que se titula La enfermedad de la apendicitis y sus consecuencias en la salud de las personas, como en el caso de Alexander Piloso, evidenciado en las experiencias de su madre en el proyecto de Historias de Vida. El objetivo de tal proyecto es obtener información del grupo de informantes sobre el tema a tratarse en este proyecto de Historias de Vida. Las instrucciones son contestar las siguientes preguntas de la entrevista de tal manera con mucha honestidad, y nuestra entrevistada va a ser Cecilia Barra. Comenzando con la primera pregunta, ¿nos podría hablar de cómo está conformada su familia? Amiga, Dios te bendiga. Mi familia está conformada de 5 personas. Mi esposo y mis 3 hijos. Mi primer hijo se llama Jonathan, el segundo Alexander y el tercero Yair. Ya. ¿Cómo describiría a su hijo Alexander antes de que presentara la apendicitis? Mi hijo Alexander era un niño muy deportivo, activo, hacía muchas actividades antes de presentar la apendicitis. ¿Cómo se dio cuenta de que su hijo Alexander Piloso estaba presentando un problema de salud? Mi hijo Alexander presentaba un dolor en una pierna y por eso lo llevamos a hacer atender, porque el dolor cada día era más continuo. ¿Qué pensó usted como madre al observar que el dolor de su hijo no mejoraba? Preocupación, porque a una madre pues siempre le va a preocupar cualquier dolor que sienta su hijo. ¿Cómo fue el proceso de atención médica desde el ingreso de Alexander al hospital hasta la confirmación del diagnóstico de apendicitis? Pues a mi hijo lo ingresamos por un dolor en una pierna y luego ahí le mandaron a hacer ecografías y ahí se diagnosticó pues que había que hacerle una cirugía urgente. ¿Cómo vivió usted el momento en que los médicos le informaron que Alexander debía ser intervenido quirúrgicamente? Con mucha preocupación porque tenía que ser operado y él nunca había sido intervenido. ¿Cómo afectó la apendicitis en la salud física de Alexander durante el tiempo que permaneció hospitalizado? Bueno, durante el tiempo que permaneció hospitalizado, pues su salud fue desmejorando, él se deprimió porque había que ayudarlo en las cosas más básicas y él era un niño muy activo, muy deportista, un niño que acostumbrado pues, a hacer sus cosas solas y ahí tuvo que depender de otras personas. ¿Cómo fue el proceso de recuperación de Alexander después de las intervenciones quirúrgicas? El proceso de recuperación de Alexandre fue un proceso muy duro, ya que a mi hijo, él fue intervenido por una apendicitis y esa operación, pues los médicos no se la hicieron bien, ya que terminaron dañándole otros órganos, que de ahí se le presentó una peritonitis. ¿Qué momento recuerda usted como el más difícil durante el proceso de recuperación de Alexander? El proceso más difícil de recuperación de mi hijo fue en los momentos porque él, a raíz de que él le dañaron otros órganos, él tuvo que andar pues, con sonda, tuvo que andar arrastrando unas, porque él quedó prácticamente abierto. Y entonces ese fue el momento más duro, más difícil, que ver a su hijo pues que no estaba normal y que entró por algo muy básico y los médicos terminaron dañando parte de sus órganos. Desde su experiencia como madre, ¿qué considera que pudo haber hecho para evitar que el estado de salud de Alexander se complicara? Pues mi experiencia como madre, yo pude tal vez prestar más atención al primer dolor, al primer síntoma que mi hijo sintió, desde la náusea, desde el dolor que presentaba a veces levemente, sino que ya lo llevamos al médico cuando ya el dolor era más fuerte. Ya como muy última pregunta, ¿qué mensaje le daría a otras madres sobre la importancia de reconocer los síntomas de la apendicitis y buscar atención médica?
yo les recomendaría pues a otras madres que presten atención a sus hijos de cualquier dolor de cabeza, de cualquier fiebre, de cualquier vómito, de cualquier mínimo dolor que sienta su hijo, para que no tenga que pasar lo que tuve que pasar yo como madre, porque a ninguna madre le gustaría ver su hijo hospitalizado, cuántas horas en coma, y que un médico le diga que no hay esperanza. Pero como Dios es un Dios grande, todopoderoso, es el único que puede ayudar. Por eso yo le recomendaría de que no descuide la salud de su hijo. Bueno, pues muchas gracias. Esa fue la entrevista con la señora Cecilia Barra.